Hola chicos, bienvenidos a su clase de química correspondiente a primero medio. Hoy el objetivo de aprendizaje es realizar la retroalimentación de estos contenidos relacionados con la nomenclatura química, que son estos contenidos que hemos estado viendo en estos meses anteriores. Hoy vamos a realizar una retroalimentación del cuestionario que tuvimos presente en la plataforma la semana pasada. En condiciones generales salieron muy bien, pero de igual manera vamos a hacer esa retroalimentación para los que tuvieron preguntas malas y vamos a relacionarlo de igual manera con lo que hemos visto en las clases, con las láminas que hemos visto anteriormente. De acuerdo a eso, vamos a irnos a la plataforma, a lo que sería la primera pregunta. La primera pregunta que teníamos o que tenemos en el cuestionario de química de primero, en este caso estoy utilizando el cuestionario de primero A, obviamente es el mismo para todos. La primera pregunta me indicaba dónde están ubicados los protones en el átomo. Teníamos o tenemos 4 opciones. La primera, núcleo del átomo, la segunda, en la molécula, la tercera, junto al electrón y la última, en las órbitas. Vamos a ver un dibujo del átomo para verificar esta respuesta. Acá entonces tenemos un dibujo de un átomo y me indica que tiene varias partes. Sabemos que tiene varias subpartículas donde está el electrón, protón y neutrón. Específicamente la pregunta me indicaba dónde está ubicado el protón. Y la respuesta correcta es en el núcleo del átomo, ya que ellos están situados en el centro del átomo y allí están concentrados tanto los protones como los neutrones. Ok, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta me indicaba cuál es la finalidad de un enlace químico. Me decía unir y dar estabilidad, generar la misma sustancia, desestabilizar el átomo y establecer electronegatividad. Inmediatamente que leemos la pregunta, ellos me están diciendo enlazar. Enlazar va relacionado con unir. De acuerdo a esto, la respuesta correcta era la opción A. Vamos a observar un compuesto con enlaces para ver si ciertamente es la respuesta, unir y dar estabilidad. Acá tenemos un enlace químico. Entonces, el enlace me permite unir un elemento con otro elemento. Esto que vemos acá es lo que conocemos como un enlace. Él me va a unir un elemento con otro elemento y con otro y con otro, y esto me va a formar una molécula. Obviamente esto me va a proporcionar también estabilidad a la molécula. Ahora bien, vamos a la tercera pregunta. La pregunta número 3 me indicaba cómo está organizada la tabla periódica. Me indicaba 2 periodos y 4 grupos, 8 periodos, 2 periodos y 10 grupos, 7 periodos y 18 grupos. Si nos vamos a recordar, la tabla periódica se divide en grupos y en periodos. Uno va de arriba hacia abajo y otro va de derecha a izquierda. Esto me indica, si me voy por deducción, 2 periodos, la tabla fuera muy corta. 8 periodos, solamente tuviera una columna. 2 periodos y 10 grupos, de igual manera una de las partes pues sería muy poca. Y la última y la opción correcta es 7 periodos y 18 grupos. Vamos a ver una tabla periódica para verificar la respuesta. Acá tenemos la tabla periódica de los elementos y efectivamente tenemos los periodos de arriba hacia abajo y de los cuales tenemos 7. Y de izquierda a derecha y de los cuales tenemos 18 grupos. En este caso, no pueden ser 2 periodos porque solamente tendrían 2 columnas, 2 filas. Tampoco podían ser 4 grupos porque obviamente la tabla periódica es mucho más extensa. Parece que fuera menos, pero tiene 18 grupos y 7 periodos. Vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me indica qué se entiende por nomenclatura química. Primero, conjunto de normas para nombrar animales y plantas. Segunda, conjunto de reglas o normas para nombrar compuestos químicos. Normas empleadas para balancear reacciones y propiedades que poseen los compuestos inorgánicos. Si nos vamos a recordar,
lo que estábamos viendo en las clases anteriores, nomenclatura tiene que ver con nombre. ¿Y a quién estamos nombrando? A esos compuestos químicos que están a nuestro alrededor. Verifiquemos esto. La nomenclatura química lo que me hace es dar un conjunto de normas y reglas mediante el cual yo puedo nombrar compuestos químicos. ¿Qué es un compuesto? Es la combinación de dos elementos o más de la tabla periódica y este conjunto de normas me indica cómo hacerlo, en qué posición debe estar, qué debo colocar de acuerdo a la valencia que tenga o de acuerdo a lo que sería la combinación de elementos que tengo en esa ecuación química. Entonces, nomenclatura química me nombra y me permite conocer el nombre de esos compuestos químicos. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿En cuántas partes puede dividirse el átomo? Recordemos que el átomo es la unidad más pequeña de la materia. Lo vimos en las primeras preguntas. Me dice, en 5 partes iguales, en 4 partes iguales, en 3 partes distintas o es indivisible. Si me voy a que tiene subpartículas atómicas, por deducción yo pudiera decir que se puede dividir. Pero en este caso, un átomo es indivisible. Cuando se divide, en caso de, no sé, física partícula en quarks, ya eso dejaría de ser un átomo. Entonces, la estructura específica de un átomo es totalmente indivisible. Veamos. Acá entonces tengo un átomo, aparte o a pesar de que tiene partículas atómicas más pequeñas, ella no puede dividirse y no puede generar partículas más pequeñas a partir de él. Él simplemente tiene esa estructura. Se llama átomo cuando tiene todas esas estructuras unidas. Si se llegase a separar alguna de ellas, pues obviamente ya no conforman un átomo. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me indica cómo se ordenan los elementos químicos en la tabla periódica. Ahora bien, tenemos allí por su símbolo, por su color, por su densidad y por su número atómico. Vamos a ir a ver la tabla periódica y verificar esta respuesta. Acá tenemos una tabla periódica que ciertamente tiene colores, que ciertamente tiene columnas como tal, pero el orden de la tabla periódica está generada por su número atómico. Esta está ordenada de acuerdo a cada número atómico de cada una de ellas. Si aquí vemos, va en secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este numerito que aparece acá, que es con el que se están ordenando, es el número atómico de cada uno de los elementos que conforman la tabla periódica. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un compuesto químico? Recuérdense que tenemos elementos y tenemos compuestos. Los elementos es cuando vemos a solo uno, un átomo. Y los compuestos son cuando vemos unión de dos o más elementos. De acuerdo a esto, vemos cada uno de ellos sería un átomo, un solo elemento, y acá vemos la unión de dos elementos de hidrógeno unido a un oxígeno. En este caso, el compuesto químico sería la primera opción, que es H2O. Verifiquemos. Acá podemos observar lo que les comenté, que cuando está el elemento, el átomo solo esa estructura química es llamado elemento. En este caso, hay algunos elementos que su nombre tienen 2 letras y hay otros cuyo nombre tiene una letra, por eso hay que estar bien pendientes en lo que sería el símbolo de este elemento químico para saber si son uno o son dos, porque a lo mejor aparezca CO y piensen que es un elemento, pero resulta que no. C es un elemento y O es otro elemento. Y entonces acá tenemos un compuesto. Un compuesto está formado entonces por 2 o más elementos químicos iguales o diferentes. Ahora bien, seguimos. Pregunta número 8. Esta pregunta básicamente estaba respondida en el enunciado de ella. Me indicaba los compuestos binarios están conformados por 2 elementos químicos. Es como una pequeña introducción que me da. ¿Cuál de estas opciones es un compuesto binario?
Y aquí lo que les comentaba que tenemos que tener en claro o saber cuáles son los elementos, los símbolos de los elementos. Acá tenemos una sola, no es. Acá tenemos Na, que es un elemento, y una O. Acá tenemos un COH, es decir, que serían 3. Y acá tenemos un Cl, que a pesar de que tenga 2 letras, es un solo elemento químico. De acuerdo a esto, la respuesta correcta era la opción B, porque binario me indicaba que estaba compuesto por 2 elementos químicos y de todas estas opciones, el único que está por 2 elementos químicos es la opción B. Acá tenemos varios ejemplos de compuestos binarios. Vemos que están formados por 2 elementos químicos. Estos tienen que ser 2 distintos elementos. No tiene nada que ver que aquí tenga un 3, porque esto significa que tengo 3 oxígenos, tengo 2 hierro y 3 oxígeno, pero sin embargo solo tengo 2 elementos químicos y por eso es binario. O sea, principalmente son 2 compuestos, que tengo 2 de este y 3 de este, pero no hay más de 2. Siguiente. La pregunta número 9 me indica cuál de estas situaciones es considerada un cambio químico. Recuerden que cuando hablamos de un cambio químico hablamos de ese cambio irreversible, un cambio interno que no puede ser devuelto atrás. De acuerdo a eso, tenemos estas 4 opciones. Primero, descomposición de una fruta. Luego, cortar un papel. Siguiente, tela cortada en pedazos. Y la siguiente, una fruta en trozos. Si nos vamos a todas esas opciones, las opciones desde la B hasta la D son cambios físicos. ¿Por qué? Porque no estamos perturbando esa estructura química de lo que estamos haciendo. En este caso, al cortar un papel, yo lo puedo cortar hasta la mínima cosita que pueda cortar, pero igual eso va a seguir siendo un papel. Una tela cortada en pedazos igual, yo puedo cortar una tela en 3 pedazos y obviamente eso no va a dejar de ser una tela. Y una fruta en trozos, de igual manera, si yo la trituro o la licúo, igual eso va a ser una fruta. En este caso, la descomposición de una fruta sí es un cambio químico, es irreversible, es cambio en la estructura química de la fruta en este caso, y obviamente es un cambio químico. Verifiquemos de igual manera. Acá observamos una fruta en la cual tiene 3 estadios, donde está totalmente bien, ya en la otra tiene un poco más de tiempo, ya la fruta está totalmente descompuesta. Cuando la fruta está totalmente descompuesta ya no puede volver a lo que fue un principio, porque ya está dañada su estructura, su composición química. Es por eso que es un cambio químico. Siguiente. ¿Cuál indica cuál de estos compuestos es considerado oxigenado? Yo les indicaba en los videos anteriores que el mismo compuesto responde los elementos que tiene. Cuando yo escucho oxigenado, obviamente yo tengo que relacionarlo con oxígeno. Si yo escucho hidrogenado, tiene que ver algo con hidrógeno. Y por eso yo voy a buscar estas opciones y voy a ver cuál es ese producto o elemento oxigenado. Si nos vamos al primero, veo 2 elementos, pero no veo por ningún lado el oxígeno. Acá vemos 3 elementos, pero veo un oxígeno unido con el H. Y esto vendría siendo un alcohol y obviamente no es oxigenado, porque tendría que estar el oxígeno solo unido a otro elemento, pero no con un hidrógeno. Si me voy acá, tengo un elemento, pero con una H. Y esto obviamente entonces no es oxigenado. Y por último tengo la opción D, que tengo un elemento unido a un oxígeno. De acuerdo a esto, la respuesta correcta es la D. Y acá nuevamente podemos observar todo elemento oxigenado es aquel que está formado por oxígeno unido a otro elemento, pero siempre y cuando no tenga el hidrógeno, porque ya eso sería otro compuesto que lleva otro nombre. Okay, la pregunta número 11 tenemos, la característica principal de los compuestos orgánicos es que posee carbono. Estas son preguntas de verdadero y falso. Recuerden que solo teníamos estas 2 opciones, selección múltiple y verdadero y falso en el caso de química y en el caso fue lo que utilizamos para este cuestionario. En este caso entonces tendríamos que decir si es verdadero o es falso. Vamos a ver una estructura de un elemento químico orgánico. Y tenemos, esta es una estructura química de un compuesto orgánico y tenemos que sí.
Todo el esqueleto de un compuesto orgánico está formado por carbono. Es lo que lo diferencia de todos los demás compuestos. Todo elemento orgánico lleva carbono por naturaleza. Así que la opción correcta era verdadera. Ahora vamos con la pregunta número 12. Y acá me indicaba, los compuestos covalentes se unen a través de enlaces iónicos. Aquí obviamente tendríamos que ver que para ellos poder tener un compuesto, el nombre de compuesto covalente significa algo. Y es obviamente que su enlace es a través de un enlace, obviamente, covalente. Cada uno de esos nombres va relacionado a eso. Entonces esta opción era falsa, porque un compuesto covalente se une a través de un enlace, obviamente, covalente. ¿Cómo vamos a observar acá? Acá tenemos un enlace covalente o un compuesto covalente. Si nos damos cuenta, un enlace covalente es el que me permite compartir electrones, no ceder, sino compartir para poder llegar a la estabilidad. Al ser un compuesto covalente, obviamente me está diciendo que sus elementos están unidos por enlaces covalentes. Siguiente pregunta. Los compuestos formados por dos elementos químicos son llamados compuestos binarios. Esta pregunta la contestamos a su vez en una de las preguntas anteriores, donde me daba como un enunciado. Obviamente siempre les he dicho que debemos relacionar siempre el nombre de las palabras. Si vemos que dice bi, tiene que estar relacionado a algo con dos. Y es por eso que esta respuesta sería verdadera, ya que estos elementos químicos binarios están formados por dos elementos químicos. Acá podemos ver mejor el ejemplo. Acá tenemos 1, 2, sería un elemento binario. Pero si conseguimos a uno que tenga 1, 2 y 3, ya esto no corresponde a un elemento binario, porque ya tiene 3 elementos, y eso sería un elemento o un compuesto terciario. A la siguiente. Esta pregunta estaba facilita, porque como tal el oxígeno es uno de los elementos que siempre se utilizan en clases y para explicar. Aquí, el símbolo químico del oxígeno es H. En este caso era falso, porque el símbolo químico del oxígeno es O. En este caso es la misma letra que inicia la palabra. Y acá podemos ver específicamente lo que sería el símbolo del oxígeno, que es la O. Esto fue extraído de una tabla periódica y ahí me indica toda la información del oxígeno, su masa atómica, su número atómico y que es un no metal. Y ahora, la última pregunta del cuestionario era, ¿el agua, H2O entre paréntesis, es considerado un elemento químico? Seleccione uno. ¿Verdadero o falso? En este caso habíamos hablado y comentado en las preguntas anteriores también que un elemento es aquello que está formado por solo un compuesto o un elemento químico. En este caso, un compuesto es formado por dos o más. Y aquí vemos un hidrógeno y un oxígeno. Esto quiere decir que es un compuesto químico. El agua, entonces, es considerado un elemento falso. Porque el agua es un compuesto químico que está formado por dos elementos químicos. De acuerdo a esto, chicos, estas fueron todas las preguntas que realizamos en el cuestionario. Son preguntas que vimos en las clases anteriores. De verdad tuvimos, las personas que realizaron el cuestionario tuvimos muy buenos resultados. Así que verifiquen todas sus respuestas. Si tuvieron algunas malas, verifiquen y que esto igual sirva para el aprendizaje que vamos a tener de igual manera en las próximas clases. Así que chicos, se cuidan y nos vemos la semana que viene.